Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. Como bien dice la consigna, tiempos azarosos y difíciles que van a comenzar a tener algunas certezas. Por ejemplo, la fecha de elecciones. Ya se la vamos a dar. La tiene Inspectore Clodestaicos. Es uno de los misterios que va a revelar este programa en el día 3 de diciembre, que es hoy. ¿La digo ahora? No, la digo en un rato, la decimos. Deja porque los oyentes se están amontonando, porque todos quieren saber cuándo se va a votar. El año que viene, estamos hablando del año que viene, pero ¿falta mucho? ¿Falta poco? Bueno, ya lo vas a ver. Hola Julián, ¿cómo le va? Hola Rubén, hola Claude, acá estamos en una nueva edición de La Picada de Noticias y un poco retomo lo que decían ustedes al principio del programa, que bueno, mientras todos estamos mirando el Mundial, aunque no pareciera, la política sigue trabajando de alguna forma o sigue desarrollándose. Es una metáfora, trabajando. Sí, por eso. Sigue, digamos, bueno, discutiendo los temas de la actualidad. Y una de las declaraciones que, bueno, marcó la agenda esta semana y llamó la atención fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que brindó sus últimas palabras antes del veredicto del próximo 6 de diciembre y, bueno, calificó al tribunal oral que la está juzgando por la causa de vialidad como un pelotón de fusilamiento directamente. Así que, si le parece, escuchamos las duras declaraciones de la vicepresidenta. Ok. Si el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir, y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Entonces, creo que esta suerte de pelotón de fusilamiento tiene por objeto, y tuvo por objeto desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación. Premonitoriamente, aquel 2 de diciembre, anuncié cuál va a ser la sentencia. Seguramente en algún momento la historia también los va a condenar. Bueno, Cristina reafirmando lo que ha sido el eje de su defensa, una defensa política que ubica un escenario en donde el peronismo que dice ella representar cabalmente es una vez más estigmatizado y perseguido en este país que donde ciertamente estuvo proscripto durante más de 18 años. Efectivamente, Rubén, o sea, busca su defensa en un núcleo duro muy importante. Convengamos que el gran capital que tiene Cristina Kirchner es ser una de las dirigentes políticas con mayor cantidad de votos fieles, por si... Sí, a ver, se llaman duro. Decilo. Que tiene un anclaje, así quedas así. Tiene una base de votos que pocos dirigentes tienen. Algunos hablan de 15 puntos, otros hablan de 20, algunos un poco más. Pero la realidad es que, sea cual fuera el número, es un número de votos importante. ¿Por qué? Porque son votos duros. ¿Qué quiere decir? Que la acompañan aún siendo condenada por hechos de corrupción. Sí, no importa lo que haga, la acompañan igual. Exacto. Entonces, ese núcleo de votos de Cristina es su capital político y es a quien ella le está hablando en realidad para defenderse. O sea, es una defensa, como decía Rubén, política y no de argumentos jurídicos. Eso directamente lo presenta en la causa a través de sus letrados, pero la realidad es que ella, sus discursos son los argumentos jurídicos pasan por decir que no hay pruebas, que no hay pruebas suficientes por lo menos. Eso es lo que se va
va a zanjar la discusión en primera instancia el tribunal que ahora la está juzgando. Sí, y permitime completar, porque para hacer un análisis completo, cuando hablamos de este núcleo duro de votantes, también tenemos que hablar de cómo se contrapone, digamos, con imagen, ¿no? En el último informe que se hizo en los primeros días de noviembre, indicaba en imagen, por ejemplo, positiva de Cristina Kirchner un 18,8%, una imagen regular, digamos, un 8,3%, y una imagen negativa 71,6%. No sabe, no contesta 1,3%. O sea que esta cualidad que podemos decir que tiene Cristina también se contrapone con una de las imágenes negativas más altas de la dirigencia de todos los de la dirigentes. Argentina. Compite con Alberto Fernández, que tiene un 72,7% de imagen negativa, y Sergio Massa con un 66,4% de imagen negativa. Bueno, el resto está todo más abajo, ¿no? Pero serían los dirigentes con peor imagen. Sí, así es. Seguimos, Julián. Como una pequeña aclaración que, bueno, en este fragmento justamente no lo menciona, pero uno de los términos que suele repetir Cristina es el del partido judicial en cada una de sus intervenciones. Sí, Suele identificándolo como un partido como un político. partido aparte, bueno, muchas veces también asociado a lo que sería Juntos por el Cambio. Bueno, otra de los temas, digamos, que se suscitó en esta semana fue la reaparición de Ginés González García, que volvió a la Casa Rosada. Fue homenajeado. Fue homenajeado por su carrera, por su trayectoria en salud. Y bueno, fue la primera vez que retornó a la Casa de Gobierno después de su renuncia por el escándalo del vacunatorio VIP en febrero del 2021. Y ahí justamente los periodistas le preguntaron, ¿no?, qué había pasado con aquella causa. Y bueno, le bajó un poco el precio, directamente lo mencionó como un problema periodístico, mediático, una causa, digamos, que fue inventada por los medios más que algo verdaderamente judicial. Así que bueno, esto decía Ginés González García, que en esta semana, cuando todos estábamos mirando la selección, volvió a la Casa de Gobierno. Primero, no hubo vacunatorio VIP de ninguna manera. Eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico, pero bueno, significó lamentablemente mucho más que un problema con la justicia, un problema mediático, porque realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. ¿No hubo, dice usted, no hubo vacunados VIP? ¿No hubo vacunados antes de tiempo que no correspondían? No, el que dijo que lo había vacunado porque era amigo mío tenía 79 años, nosotros estamos vacunando ya a los de más de 60, no, para nada. Pero bueno, yo lo expliqué un poquito, no estaba muy duro en ese día todo el mundo y todos muy enojados, así que bueno. Pero no fue el único, digamos, él tenía 79 años, como usted dice, era mayor, quizá estaba en tiempo y forma para vacunarse, pero muchos otros que se vacunaron, hubo actores, inclusive mucho más jóvenes. No actores, no, Lina, no, mire. La lista fue larguísima, ¿eh? No es larguísima, son 70, no es larguísimo. Y de los 70 yo al juez le expliqué, a la jueza le expliqué uno por uno en cada uno de los casos cuál era la razón. Y la mayoría tenían 2 y 3 razones. El caso mío, por ejemplo, que era por edad, por función, por personal de salud, daba por muchos lados, pero no de ningún. Bueno, Ginés González García, que recibió, a partir de este homenaje que se le hizo en la Casa Rosada, un aluvión de críticas durísimas de parte de los dirigentes opositores. También en las redes digitales se notó mucho escarnio, más que nada no tanto hacia él, hacia su persona en particular, sino hacia la intención del gobierno de homenajear a alguien que había pasado por todo este debate, por toda esta polémica. Eso fue muy mal visto y se señaló como una actitud poco comprensible por parte del gobierno nacional. Y qué distinto se ve, ¿no?, cuando ya esa situación hoy no existe, ¿no? La situación de pandemia, de incertidumbre, de miles de muertos por día, y que la gente asustada, que no sabía qué pasaba y que las vacunas no llegaban. Y me acuerdo que se mostraban los aviones que llegaban de Moscú como un triunfo, digamos,
Con relatos de Víctor Hugo, recuerdo. Relatados en vivo por Víctor. Bueno, en ese contexto es que se da este caso. Entonces también creo que todos los oyentes, todos nosotros tenemos que hacer el ejercicio de tratar de ponernos en ese momento y de por qué la reacción de la gente con esta situación. Sí, hay que tener en cuenta que está terminando el año 2022, año que ha transcurrido ya con la pandemia superada, por lo menos en sus aspectos más duros, y todavía estamos debiendo un montón de cosas desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, la vacuna todavía no se está produciendo en Argentina, como se había dicho que se iba a hacer rápidamente. Y hay muchas cosas sin resolver, obviamente. Así que se le debe a la población un montón de cosas que la situación, con la relativa tranquilidad de haber superado la pandemia en su aspecto más duro, se tranquilizó, se aflojó, por decirlo de alguna manera. Pero cualquier accidente que pueda haber, por ejemplo, en los últimos días hubo un aumento notable de contagios, sin que se esté relevando el tema contagio como se lo estaba haciendo antes. Es decir, no está tranquila del todo la situación y no sabemos qué es lo que va a pasar con toda seguridad y cómo va a responder el Estado ante un eventual aumento de casos de contagio con COVID o con cualquier otro virus que ande dando vueltas por ahí, que también puede pasar. Así que, en definitiva, la política dejó este tema aparte, lo levantó de manera incomprensible con el homenaje a Ginés González García, y ahora está tratando de tapar todo rápidamente y meterlo abajo de la alfombra de nuevo para que las olas no se levanten más que lo tolerable. Sí, el tema de COVID últimamente ha sido algo en el que el gobierno ha metido la pata. Cuando fue el tema de las piedras en ese homenaje que realizaron las familias que perdieron algún familiar, Sí, la vocera del gobierno dijo que eran... La vocera, Cerruti, dijo que eran las piedras de la derecha. Bueno, es un tema que todavía el gobierno tiene algunos problemas cuando lo aborda de alguna forma. Bueno, ya para cerrar esta versión renovada de La Picada de Noticias, sí, señor, vamos con un escándalo que tuvo lugar en el Congreso de la Nación, uno más, en la Cámara de Diputados precisamente, cuando se estaba debatiendo la creación de nuevas universidades en el país. Bueno, el oficialismo decía que tenía las bancas necesarias para el quórum, las 129 ya disponibles, pero la oposición dijo que había logrado ese número ya pasado de tiempo, que ya no era válida la sesión. Bueno, hubo una serie de griteríos, de insultos, de todo tipo, y bueno, un nuevo escándalo que tuvo lugar esta semana en la Cámara de Diputados. Les pido a las señoras diputados, no me grite, Wolf, hasta que no se sienten, no le voy a dar la palabra a nadie hasta que no se siente. No grite, no grite. Diputadas, 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 diputadas. Seguila, Cecilia. Iglesias, siéntese. Diputadas, siéntese. Diputados. ¡Violento! ¿Me dejás seguir con la sesión? Bueno, quien estuvo hasta hace un rato, Marcelo Bermúdez, referente del PRO Neuquén, lo tildó de payasada lo ocurrido e incluso tuvo una dura crítica hacia Ritondo, que fue el que hizo el gesto obsceno cuando se estaban retirando. Un gesto fuera de lugar, que podría soportarse dentro de una cancha de fútbol, pero en el Congreso de la Nación tiene poco que ver. Lo concreto es que hoy los diarios están titulando con títulos como, por ejemplo, el que pone Clarín, con que el Congreso quedó quebrado, partido, sí, y que no se va a recuperar en lo que queda del año. Es decir, que ya podemos dar por terminadas las sesiones del año y empezar a pensar qué va a pasar el año que viene. Bueno, es como que las expresiones políticas más moderadas quedaron afuera
digamos, de discusión, y finalmente la grieta se vio en todo su esplendor representada en este caso en la Cámara de Diputados, ¿no? El kirchnerismo y el anti-kirchnerismo en una pelea sin filtro, digamos, por decirlo. Sí, también está, bueno, duramente cuestionada la diputada Moro, está presidiendo la Cámara y se tiene que resolver si la va a seguir presidiendo el año que viene o no, en el próximo periodo de sesiones, cosa que está en veremos, porque no, la oposición no parece dispuesta después de lo que ocurrido con esta crisis, menos todavía a respaldar su reelección, ¿no? Como presidenta de la Cámara. Así que veremos, pero para mí está todo contextualizado en que hay un conflicto de poderes en Argentina porque la política no resuelve con criterio institucional ninguno de los problemas que se le presentan. Digamos, si la actitud de la vicepresidenta de la Nación es cuestionar a la justicia, porque la está juzgando a ella, cuestionar a la justicia desde el punto de vista de la generalización de que la justicia es un partido político y es un partido político opositor a su propio partido político, ya empezamos mal en la concepción de lo que es una república con la división de poderes actuando a pleno. Y si en el Congreso de la Nación se van a dedicar a tirarse chicanas, a levantarse, a gritarse, a escupirse, a hacerse gestos obscenos, en vez de cumplir con el reglamento, debatir como corresponde, decir lo que tengan ganas de decir, pero en el momento que corresponde y todo lo demás, ciertamente no hay un funcionamiento institucional. Si vemos ejemplos como gruesos del uso de la política mal, o sea, el gobierno nacional ya decidió comprar un avión para el presidente, un avión nuevo que va a salir entre 22 y 26 millones de dólares, y acá, por ejemplo, y el mismo Estado que va a hacer ese gasto, no tiene plata para arreglar un tramo de 50 metros de la ruta 151 que pasa por debajo del puente del ferrocarril que une Chipoleti con Neuquén, y por lo tanto hace 15 meses que no pasa el tren. Es decir, esto es lo que la gente se está calentando definitivamente, porque son razones muy concretas, digamos, de lo contradictorio que puede ser el uso discrecional de los dineros públicos por parte de un Estado, ¿no? Aparte, en la situación económica en que se encuentra el país, con altos niveles de pobreza, de indigencia, con altos niveles de inseguridad, con inestabilidad institucional en cuanto a lo político, anunciar la compra de un avión, la verdad que me parece un despropósito y una falta, digamos, de sentido de la oportunidad, sí, ¿no? de sentido común. No se entiende. Yo veo un gobierno autodestructivo, porque la verdad que es un anuncio que le hace mucho daño al gobierno, que beneficia, por supuesto, a muy pocos, y que es un tema que se podría solucionar de otra forma mucho más efectiva y menos onerosa para el Estado en una situación, en la situación económica que se encuentra el país. Claro, ¿no? pero ojalá fuera, tuviéramos una situación en Argentina en donde que a los gobiernos le pudiera ir mal, pero el pueblo seguiría viviendo bien, lo más tranquilo. Lo que pasa es que en Argentina no pasa eso. Cuando a los gobiernos les va mal, al pueblo le va peor siempre. Entonces, eso es lo que nos afecta, digamos. Porque si no, no nos calentaría que Alberto Fernández hiciera un gobierno de porquería y se fuera destruido por el voto en contra, no le molestaría a nadie. Pero el problema es que estamos pagando todos los días, cada uno de nosotros, los errores que comete el gobierno. Los pagamos con nuestra propia vida. Ese es el tema. Bueno. Bien, Julián, ¿terminó la picada? Son esos temas. Ni un salamincito, nada. ni un queso, nada me trae. Bueno, estimado... ¿Va a dar la Rubén, noticia? Primero voy a dar, si le parece, voy a dar el mes. Vamos a empezar como por etapas. Bueno, estamos hablando de cuándo van a ser las elecciones en Neuquén en el año 2023. Sí, igual voy a consideraciones preliminares.
Claro. Tiene un dato concreto, ¿no? No, yo tengo un dato Cierto. concreto. ¿Cuál es el problema? Que es muy probable que esa fecha no es oficial, porque no fue anunciada por quien tiene que ser anunciada. Y si usted la dice ahora, la van a cambiar. Puede ser que la cambien. Para llevarle la contra a usted. Usted sabe que eso es posible. Es posible. Bueno, es posible. ¿en qué mes van a ser? Bueno, van a ser en el mes de abril. Abril. Mes de abril van a ser las elecciones a gobernador y diputados en la provincia de Neuquén. Bueno, abril tiene fácil 4 fines de semana. 4 fines de semana, vamos a entrar al calendario Sí. y vamos a empezar a analizar. Mm. 2 de abril es feriado, ¿no? 2 de abril no sería conveniente. No, 2 de abril no es. Es No el es. día del veterano y los caídos de Malvinas. Sí. No van a ser el 2 de abril. El 9 día de abril. 9, Semana Santa, no van a ser en Semana Santa. Bien. Nos quedan- la Pascua. Exactamente. 9 de abril, Pascua. Nos quedan 3 fines de semana que son el 16, el 23 y el 30. Bueno, El 30 no van a ser. Con lo cual nos quedan 16 y 23. 16 y 23. Ahí está la discusión sobre cuál es la fecha concreta de las elecciones. Se juega y dice el 16 o el 23 o lo dejamos así. Yo creo que en términos analíticos, a las fuerzas políticas, a quienes les interesa esta fecha, no importa si el 16 o 23 ya define un cronograma. Y sí, Una semana más, una semana menos. claro. Yo creo que pueden ser el 16, ¿no? El 16 Mediados de de abril. abril. Mediados de abril. Bueno, Puede ser el 23 también. anticipo de Clodestaicos, las elecciones en Neuquén serán o pueden ser el 16 de abril del año próximo. Vayan preparando los procesos institucionales correspondientes, que están flojos de papeles todos los partidos políticos menos el MPN. Le queda mucho por armar. También en ese tema hay mucha polémica, ¿no? Denuncias, operaciones. Hay que ver cómo termina ese armado. Sí. Bueno, hubo una denuncia, claro, contra Julieta Corrosa en esta semana, ¿no? Sí. Por la afiliación de una persona fallecida. Sí, yo no voy a defender a nadie, Mm. pero la realidad es que yo creo que no hay ningún padrón de ¿Qué? un partido político en la República Argentina que no tenga una firma falsificada, algún muerto, Sí, sí. alguna ficha apócrifa o... Usted dice que ha sido una pereta un poco también, ¿no? Por lo menos No, la pero a difusión ver, mediática. y a mí me pareció... Mm. A mí me artificial. pareció eso, A mí me pareció muy artificial. porque pienso lo mismo que usted, es decir, todos los partidos políticos con la ejecución de sus padrones, alguna de estas fallas tienen, la detectan o no, la justicia en su control que hace pero no suscita ningún tipo de escándalo. No, a ver, todos los partidos presentan, cuando presentan avales y afiliaciones, la justicia electoral siempre rebota un montón. Mm. ¿Por qué? Porque están duplicados, porque son afiliados a otro partido político, porque no están en el padrón, porque están muertos, porque están... Y el partido lo que tiene que hacer es subsanar, tiene Sí, instancias de subsanación donde, bueno, le reemplaza ese afiliado o ese aval o ese... O lo deja fuera. y por otro más. Y nada, me parece un trámite, digamos, que es común y corriente en Sí, esa actividad. no es extraordinario, ¿sí? Exacto. Sino que es frecuente que pase. Bueno, entonces reiteramos, el 16 de abril serían las elecciones en Neuquén. Se precipita todo el ordenamiento en cada uno de los sectores que va a participar. Estuvo hoy el presidente del PRO Neuquén, Marcelo Bermúdez, y dijo con mucha seguridad que hay 2 personas que van a disputar la gobernación, más allá de que van a participar más. Una es Marcos Comman, la otra es Rolando Figueroa, y que esa es la razón más poderosa que tiene el PRO para elegir, encolumnarse o apoyar la fórmula de Rolando Figueroa, Julia Ruiz a la gobernación. Gloria. Gloria Ruiz a la gobernación. Y
con ese respaldo sustentado en que la necesidad política del sector que representa el PRO es cambiar este gobierno que hay, esta, digamos, línea de gobierno con el MPN, con los funcionarios que hay actualmente. Y que la opción es esa. Bueno, este es el contexto que podemos describir hasta ahora como el que se puede corroborar con la realidad. Faltan definiciones del peronismo, faltan definiciones de Juntos por el Cambio en cuanto a coalición, a ver cómo queda. Y falta la definición de los sectores de izquierda que no han definido todavía claramente quién va a ser sus candidatos. Falta la definición de los gremios estatales si van a respaldar al MPN o qué van a hacer. Y falta todo el abanico también de listas colectoras que se están definiendo. El MPN va a tener unas cuantas. Una va a ser de petroleros, concretamente. Sí, ¿no? Con el hijo con Martín Pereira de Guillermo. Como candidato a diputado, lo cual, si uno suma, digamos, los actores del sindicato en la lista también oficialista, sí, va a haber un bloque de legisladores petroleros importante, ¿no? Porque lo más probable es que Martín también ingrese por la colectora. Así es. Bueno, es la hora 12. Nos retiramos justo a horario hoy para variar. Exactamente, ya llega El Amor es más fuerte, un programa que los invito a escuchar, un programa que visibiliza un poco la problemática que tiene que ver con las denuncias falsas, la obstrucción al vínculo en las familias y toda esa problemática con múltiples complejidades. Bueno, acá la tratan el equipo de la ONG Padres de Río Negro y Neuquén. Ya llegan, Gracias y nos vemos. Gracias, Julián. Gracias a todo el equipo, Ariel Dona y todo el equipo, Pablito Cantón, Lucas García en redes sociales. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Esto fue Pórtense Bien, con Claude Staikos y Rubén Boschi. Un llamado a la solidaridad de la inteligencia.